La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de análisis y de opinión generado desde la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. El día de hoy tengo el gusto nuevamente de contar con la presencia del señor Carlos Julio Medina Triana, integrante de nuestra memoria colectiva, y a quien saludamos y de paso agradecemos haber aceptado la invitación a conversar con nosotros. Carlos Julio, buenas, ¿cómo has estado? Y gracias por estar aquí con nosotros. Omar, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios estamos bien y es un placer estar acompañándote y compartiendo estos espacios, Omar. No, para nosotros es todo un honor y todo un placer, Carlos, con Carlos y con la gente de nuestra memoria colectiva, a quienes le mandamos nuestro más fraternal abrazo y saludo. Antes de arrancar con esta conversa del día de hoy, que es sobre el tema que ha estado en boca del escenario político de estos días y la opinión pública, que es el lío de las tierras y la posición del pacto histórico frente al lío eterno de las tierras. Y quisiera saludarlos a ustedes, a los conectantes, donde quiera que estén, y agradecerles por su generosidad, por estar siendo parte de esta familia de la conversa de fin de semana. A quienes se han vuelto nuestros seguidores en nuestra fanpage, los invitamos a que lo sigan haciendo, a que compartan, a que le den la manito arriba de me gusta y nos sigan en Facebook, y a que se sigan convirtiendo en parte de nuestro canal de YouTube, nuestros suscriptores. Le dan suscribirse y activan la campanita para que cada que subamos un video o algún producto de la conversa de fin de semana les avise y puedan pues seguirnos. Agradecerles a todos ustedes por su generosidad, los que hacen parte de nuestra campaña una vaca por la conversa, muy amables ustedes también. A la gente de Mincal Natural por ser parte también de esta apuesta de la comunicación alternativa. Sin más rodeos, vamos a entrar en materia con nuestro invitado, con Carlos Julio. Quisiera que nos dieras tu primera visión, tu primera opinión acerca de este problema, este lío de las tierras que pues no es nuevo, no es que haya empezado ahorita el 7 de agosto, ni que se haya incrementado después de la elección del pacto histórico en el gobierno nacional, sino que ya es un problema viejo. Quisiera una primera aproximación de tu visión sobre este lío de las tierras, Carlos Julio. Omar, básicamente lo que yo tengo de mi memoria tiene que ver mucho con el pasado nuestro, con la historia nuestra, todo lo que tiene que ver con el paso de la monarquía al feudalismo. Marca mucho todo el comportamiento de nuestra sociedad. Nosotros seguimos viviendo en una sociedad llena de gamonales, en donde se ha demostrado que los que tienen la tierra en Colombia son muy poquitos y la gran mayoría de los colombianos no poseemos la tierra. Básicamente se ha vuelto un conflicto social muy grande. Además, estos gamonales siguen pensando que ellos son los protectores de la vida de los ciudadanos, ¿no? En torno a eso, me parece que la historia no cambia y el comportamiento de personas como Laforí o la misma
las mismas senadoras que actualmente hacen parte del Centro Democrático, como Paloma o la misma Cabal, muestran un comportamiento de mandamases, de capataces de tierras, ¿no? Ellos ven a las demás personas muy por debajo de su nariz, ¿no? Y eso influye mucho en el comportamiento de nuestra sociedad, Omar. Bueno, pero más allá, Carlos, de este comportamiento histórico de la clase terrateniente que, pues, eh, creo que no lo demostraba, no lo recordaba el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en su voluminoso informe final del conflicto. Y Y es, cuando señala que el problema de la tierra es el eje principal sobre el que ha girado toda la conflictividad social y armada de nuestro país. Pero más allá de la constatación de que no es un problema nuevo, que no empezó el 7 de agosto pasado, quisiera también tu primera aproximación a la manera en que el pacto histórico, ahora sí ya como gobierno nacional, ya no en su papel de oposición y muchas veces también de reclamante de tierras, está asumiendo este tema que ahora la gran prensa nacional mm, ha puesto sobre el tapete, quizás en vísperas pues, de una posible reforma agraria. ¿Cómo ves esa posición del pacto histórico? yo pienso que nuestra sociedad difícilmente cambia. Nuestra sociedad para poder lograr cambios grandes requerimos mucho tiempo. El conflicto de las tierras y lo que viene viviendo Colombia está caliente, más cuando tuvimos todos los antecedentes del paramilitarismo y que todavía se ve reflejado en las palabras de los dirigentes ganaderos, de los dirigentes agrarios, en donde básicamente quieren resolver sus problemas a la fuerza, a las malas. Sin embargo, eh, tiene que ver también con lo que ha sucedido históricamente en la vida cotidiana de nosotros. Nosotros, para poder lograr nuestros derechos, nos toca pelear por ellos, nos toca meternos a la fuerza y exigir que nos reconozcan los derechos que tenemos. Hoy en día estamos todavía sometidos a eso. Entonces, yo veo que el comportamiento de la gran mayoría que está reclamando sus tierras, viendo que no se les da, no se les atiende, pues terminan tomando las actitudes que nosotros tomamos como cuando fuimos directivos sindicales en el caso de las negociaciones de nosotros. Y el gobierno hace su parte, el gobierno entra a contravertir toda la tesis de los que están manifestándose para intentar controlar la situación. Yo en el actual gobierno veo la disponibilidad de diálogo y negociación. Yo creo que en eso va a terminar. El tire y encoge de toda la situación va a terminar en un diálogo y de pronto en unas salidas que se están pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando vinieron los indígenas aquí a Bogotá que se tomaron la plaza del parque y ellos reclamaban básicamente que les dieran vivienda digna, les dieran oportunidades de vivir para sus familias. Yo creo que ese reclamo básicamente sigue muy, muy, muy de frente y seguramente este gobierno tendrá que hacer mucho esfuerzo, tendrá que hacer mucho para que las conversaciones lleguen a un feliz término, Omar. Yo tengo la esperanza de que este gobierno tratará de resolver de alguna manera toda la situación que se viene presentando con lo de las tierras. Pero Carlos, yo quiero volver un poquitico a este escenario, al escenario reciente, es decir, cuando, por ejemplo, pues a mí me disculparán si me vuelvo reiterativo con el calificativo de la mal llamada prensa nacional, que ahora, entre otras, se ha convertido en la oposición real, la oposición política real, más allá pues de los partidos políticos tradicionales. Como oposición han empezado a hacer una especie de manipulación de la información, un ejercicio que pues ya la gente ha venido denunciando desde hace tiempo respecto a esto de las cifras de las tierras. Por ejemplo, ayer, anteayer,
en estos días recientes cuando unos medios de capitalinos empiezan a tocar nuevamente el conflicto acá del norte del Cauca, terminan colocando como tema del día esos hashtags y todas esas cosas. La pregunta, ¿cree usted que los indios ya tienen suficiente tierra? Es decir, allá hay una manipulación de la información que es grosera. Así Pues es. para llegar a eso, colocan unas cifras, por ejemplo, como que 34 millones de hectáreas son de propiedad de los indígenas. Distribuidas entre 2 millones de indígenas. Sí, dan unas cifras exageradas y no tocan la realidad, Omar. Yo creo que es manipulación de información. Sí, pero entonces, Carlos, a lo que quiero llegar es que después sale la ministra o en este mismo escenario, sale la ministra de Agricultura. Agricultura y el ministro de Justicia con el ministro de Defensa mandando una especie de ultimátum a los, entre comillas, invasores de la tierra. Y entonces pareciera ser de que están como adocenando el calificativo de invasor de la tierra a esas mafias que existen de apropiarse de las tierras para hacer negocio, con los reclamos que estabas mencionando ahora de la indígena. ¿Cómo ves ese escenario? Omar, yo creo que el plan de gobierno tiene muy claro todo lo que tiene que ver con la parte de la reforma agraria. Yo creo que uno de los principales elementos del plan de gobierno tiene que ver con la producción y las tierras. Pero además tiene que ver con el punto número uno del acuerdo de paz, que tiene que ver con la distribución y la democratización de las tierras. Y parte de la democratización de las tierras es darle a las personas que han sido originarias de los territorios, darle la, 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 darle la potestad sobre las tierras. Es exagerado decir que 33 millones de hectáreas están en manos de los indígenas cuando no se mira la geografía, qué tipo de terrenos tienen los indígenas. Básicamente lo que tiene que ver con zonas protegidas, con eh, sitios seguramente muy escarpados, con sitios que definitivamente nosotros como colombianos desconocemos muchas veces. Son cifras que demandan y normalmente la prensa lo único que hace es manejar cifras y estadísticas para desvirtuar la lucha de los trabajadores, de los campesinos, de la sociedad como tal, y se marcan en las tesis económicas y de estadísticas para desvirtuar la gran mayoría de una vida real que viven los indígenas o los campesinos, ¿no? Yo sí creo que la misma ministra tendrá que reflexionar sobre todo lo que se hizo en el acuerdo de paz con las FARC, porque ahí está establecido básicamente el camino para hacer la reforma agraria y la parte de la democratización de las tierras, que es el punto más importante para la vida nacional, Omar. Bueno, llegaste a un punto pues que yo en otros escenarios también he tocado y creo que vamos a seguir punzando sobre eso. Es decir, ¿cuáles son las prioridades o cuál es la prioridad que debería tener o asumir o encarar el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? En el sentido de que en este momentico, pues, el problema que está ahí o al que le han dado mayor publicidad es al de las tierras. Pero la semana pasada, el gran escándalo, la gran controversia era la reforma tributaria. Pero en días cercanos, el gran problema, la gran crisis, entre comillas crisis, era la reforma a las fuerzas militares con el descabezamiento de toda la cúpula militar y el nombramiento de los nuevos. Entonces, eh, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, esa prioridad? Acabas de decir que el sector agrario es fundamental, pero ¿cómo crees vos que el gobierno debería como encauzar todos esos esfuerzos ahorita que está en luna de miel todavía? Omar, yo creo que lo que te comentaba anteriormente la parte de gobernar es una cosa muy complicada, muy
muy, yo a veces digo, ¿qué haría yo en el espacio de que tuviera la posibilidad de dirigir? Eh, pero básicamente, Omar, la prensa y la sociedad colombiana están empeñadas en desprestigiar el actual gobierno, que apenas lleva menos de un mes, Ujú. pero están empecinados completamente en desacreditarlo y ponerle palos a todo lo que está sucediendo. Es el empeño que tiene el plan de gobierno de Gustavo es bien agresivo en torno a lo que está proponiendo, que deja por el suelo todo lo hecho durante 20 años o durante 400 años. Entonces, eh, trabajar sobre lo propuesto va a encontrar mucho obstáculo y va a encontrar mucha dificultad para poderlo realizar. Iniciamos con el proyecto de la reforma tributaria, que es un lío muy grande. Hoy en día está debatiéndose y seguramente hay puntos que no van a pasar y que están proponiendo hasta hacer un paro, una huelga, una movilización de personas solamente para comenzar a hacer la aprobación de la reforma agraria. Y el gobierno propone la reforma, por ejemplo, la reforma laboral, pero también propone la reforma agraria eh, y la da en tiempos diferentes. No se quiere comprometer a hacer toda la reforma al mismo tiempo porque sabe que es muy complicado. Entonces, tiene que pasar una, luego pasar a las demás reformas. Con respecto a lo del campo, que es la pregunta que tú haces, Omar, que tiene que ver con el punto principal del gobierno es poner a producir el campo, porque en el campo hay una fuente muy fuerte de trabajo y de ingresos para el país. La posibilidad de que nosotros cambiemos la política de explotación y la política minera tiene que ver con el cambio hacia la agricultura, la industrialización del campo y poner a producir el campo para que la gente tenga la posibilidad de vivir bien, dignamente, Omar. A mí me parece que el punto fundamental del actual gobierno está centrada en el campo, en la pacificación, en el campo y la industrialización, pero no en la industrialización de chip, porque nosotros no podemos competir con carros, ni con chip, ni con electrónica. De pronto podremos hacer algunas cosas, pero la mm, parte donde podemos competir es básicamente en el campo y en la industrialización del campo, la producción de productos agrícolas. Me parece que ese es el punto fundamental, Omar. Pero bueno, entendiendo y comparto pues que la prioridad, y así quienes hemos visto, así sea de manera muy superficial, el contenido del programa de Petro, del pacto histórico, perdón, es ese, o sea, el centro es la tierra, la producción de la tierra, el uso de la tierra. Pero junto pues a esta escandalera que han tratado de formar pues el conflicto de la tierra acá en el norte del Cauca y tratar de equipararlo, pues quizás los más menores no se acuerdan de los terreros, ¿se acuerda de los terreros? Claro, claro, Allá en Bogotá, Forero Fetecua y demás claro. amigos, Mm, que cada que hay elecciones, y eso es en todo el territorio nacional, no es solamente acá en el Cauca, en todo el territorio nacional, cada que hay elecciones locales aparecen estos personajes de quinta categoría, estos politiqueros, mandando a una gente a apropiarse de tierra ajena para montar programas de vivienda pirata para tumbar la gente. Es decir, y eso sí es una apropiación indebida de la propiedad privada con fines non santo, porque en últimas no resuelve ningún problema. Pero más allá de eso, eh, y lo que planteábamos al principio de la histórica posición de la clase terrateniente de este país, están las recientes declaraciones de J. Lafaurí y de los de socios de Fedegan, José Félix Laforí, sí, claro. en una Impresionante. especie de relanzamiento del Ujú. paramilitarismo a través de unas Muy claro, especies sí. de convivir ganaderas. ¿Cómo pensás ese nuevo ataque pues a la civilidad, digo yo? Omar, la gente básicamente en eso es muy, muy sensible y volver a recordar todo el proceso del paramilitarismo
es muy fácil para ellos, retraerlos y ponerlos en la misma práctica es muy fácil. Recuerde que cuando se comenzó a hacer la redistribución de las tierras o la posibilidad de devolverle las tierras a las personas que le han quitado, lo primero que hicieron fue primero poner la fuerza pública y segundo poner sus aparatos para sacar corriendo a las personas que estaban reclamando las tierras. Pero además de eso hay un antecedente muy grande que es, por ejemplo, conocer el nombre de Luis Gonzalo Gallo, eh, aquel personaje capacitado en los Estados Unidos, venido de los Estados Unidos a traficar con las tierras, o sea, no solamente a, a- a- a legalizar todo el despojo de tierras que han hecho los paramilitares, sino que a través de, por ejemplo, la monja, la Sor Teresa Gómez, que es cuñada de los Castaño, legalizando las tierras de los despojos y de las personas a las que han sacado de los territorios. Es una cosa que básicamente no se ha podido legalizar todavía y sigue en condiciones vivas de desalojo de personajes y desalojo de tierras muy grande que está vivo. Entonces, que venga la foría a decir, ve aquí lo que nosotros estamos haciendo es reclamando nuestras propiedades y nos van a expropiar, es básicamente lo que ellos están haciendo con todo lo que hicieron con la parte de la palma de cera, que fue desalojar tierras y apoderarse de una cantidad de tierras para poner a producir la palma de cera. eh, Eso todavía está sin reclamar y sin resolver. No es solamente el problema de los indígenas, sino los campesinos que han sido desalojados. Entonces, Omar, yo creo que siguen en la misma posición de mantener sus tierras y seguir haciendo el desalojo de tierras y no reconocer que hay personas que han sido desplazadas de sus territorios y que hay que devolverles sus tierras, hay que devolverles sus territorios. Pero en ese orden de ideas y entendiendo de que, pues y comparto también con Carlos Julio esa especie de, pues, no de pesimismo, sino realismo sobre cómo somos nosotros como sociedad. Eh, ¿cómo debería enfrentar el gobierno de Petro y de Márquez esa especie de inercia social que tenemos nosotros frente a ese problema que tienen los terratenientes de no reconocer ahora ni siquiera la institucionalidad y por el contrario apelar nuevamente a la delincuencia para sostener a sangre y fuego pues sus propiedades? Es decir, eh, ¿cómo debería jugar el gobierno del pacto histórico si lo que se reclama en términos generales es que el gobierno debe ser como neutral en esa especie de manejo de las cosas del Estado? Yo pienso que ya de pronto se están viendo resultados que tiene que ver con el retorno de la expropiación que están haciendo de terrenos baldíos, como el caso de Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que ese es un punto de partida para hacer que las personas que se han apoderado de las tierras retornen sus tierras al Estado, para que el Estado distribuya las tierras que tiene o haga que las personas que estén reclamando tierras se les asigne estas tierras. Yo creo que es un proceso largo, Omar. Yo creo que de la noche a la mañana no vamos a resolver el problema y como venimos nosotros acostumbrados, va a ser un problema de tire y encoge de una lucha básicamente del campesino y del indígena en los campos, reclamando sus tierras, unos personajes creyéndose dueños de esas tierras, bregando a que no se las quiten y el gobierno intercediendo por eso. Va a ser una pelea de muy largo alcance y seguramente vamos a seguir en eso. Yo pienso que de pronto más de los 4 años de gobierno, más allá de la reforma que logremos hacer. Y va a seguirse dando esa disputa por recuperar los espacios perdidos. El gobierno, yo creo que tiene que interceder en la negociación y en el diálogo entre las dos partes, como lo está proponiendo actualmente el gobierno de Petro. Es un diálogo abierto para eh, que nadie salga perdiendo y todos salgamos ganando.
Pero, por ejemplo, actualmente, y así lo expresó públicamente el representante de la Cámara por el Cauca, el ex dirigente del CRIC, Hermes Pete, Sí, representante por el Pacto Histórico, es un ya fuerte llamado de atención a los miembros del gobierno nacional que son sus aliados, que también son Pacto Histórico, a la misma ministra y a los ministros, en el mismo sentido que yo he anotado al principio, es decir, un mensaje que uno trata de entender del gobierno, del pacto histórico, tratando de ser garantista para todas las partes, pero que de alguna manera es entendido por una parte de los afectados como un ultimátum o una amenaza. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio como para no estar dándonos, caer en el juego del fuego amigo? Omar, hay que tener en cuenta que el mismo Edwin Mauricio Capas del CRI es consciente de que no por el hecho de tener nosotros representantes en el gobierno vamos a resolver los problemas. Él mismo lo expresa, él dice, nuestro problema lo tenemos que resolver nosotros de alguna manera y tenerlos a ellos como personas que nos van a anteceder ante el actual gobierno. A pesar de tener nosotros a Giovanni Túnez, por ejemplo, en la parte de la reincorporación o la entrega de tierras, la reposición de tierras, y tener a varios personajes dentro del gobierno y tener un gobierno que está tratando de resolver el problema. eh, Tenemos un enemigo muy fuerte que son los terratenientes y la gran oligarquía nacional que sigue siendo enemigos y es contra los que se está peleando. O sea, nosotros hoy como gobierno estamos peleando con la oligarquía todavía colombiana, pero además que dentro de los mismos cuadros dirigentes del país, seguramente también habrá contradicciones y difícilmente aceptarán totalmente las líneas que se marquen desde la presidencia, ¿no? Es tener una homogeneidad en el pensamiento y en el actuar es muy difícil y son cosas que se van construyendo en el camino en la medida que la gente va aceptando las tesis de que por ese camino es que hay que caminar y por ese camino es que nos va a ir bien. Yo pienso que la pelea se sigue dando como las luchas sindicales, Omar, esos son peleas de todos los días y de constancia y de permanencia hasta lograr los objetivos, Omar. Yo creo que no de la noche a la mañana vamos a resolver, ni tampoco por el hecho de estar con un gobierno de nuestro lado vamos a resolver todos los problemas, porque del otro lado está el oponente que tiene uñas y tiene carne y tiene plata y tiene todo el poder que todavía mantiene. Bueno, Carlos, pero entendiendo que efectivamente en 4 años es imposible resolver los problemas de 500 años, eso es claro, o sea, no se necesita ser tan experto en política. eh, ¿cómo hacerle entender, o sea, cómo prevenir que la gente no entre en esa matriz de pensamiento de desengaño, de desilusión, incluso de volverse en contra del gobierno El nacional, gobierno. Mm. tal como ha pasado en otros países amigos, cercanos, con lo que le pasó a Lula, lo que le pasó al mismo, aquí a los Mm. hermanos de Ecuador, con Correa, lo que le está pasando a los hermanos de Perú, que llegan, posicionan a estos líderes populares, pero una vez estando ahí, por arte de la manipulación mediática se vuelven enemigos. ¿Cómo no caer en ese mismo mal ejemplo, Carlos? Sí, Omar, es una situación que es complicada de manejar, básicamente. Hay que dejar una muy buena semilla en los 4 años. Yo creo que lo que hay que dejar son bases fundamentales, no solamente en la educación de nuestra gente, sino que hay que dejar normas o cosas hechas que nos muestren que el camino que está tomando el actual gobierno es el que se debe tomar. Yo me acuerdo, Omar, que nosotros hablábamos mucho de lo que es la campana de Gauss. La campana de Gauss, básicamente, eh, su filosofía tiene que ver con quien tiene el poder actualmente,
es quien dirige, quien da directrices sobre la base. Hay que aprovechar la cúspide de esa campana de Gauss, porque definitivamente no dura todo el tiempo. La cúspide, como cualquier movimiento pendular o cualquier movimiento físico, llega a un punto alto y cae. Entonces hay que hacer todo lo posible para que en este tiempo de gobierno dejemos sembrado unas buenas raíces para demostrar que lo que estábamos haciendo nosotros está bien hecho, y por ese camino hay que seguir caminando y construir una posibilidad de un nuevo gobierno que continúe todo lo que se está haciendo. Definitivamente es necesario y es muy oportuno comenzar a trabajar en esa posibilidad para que no quedemos solamente con trabajos comenzados y luego nos volteen toda la torta hacia el otro lado. Hay que dejar muy buenos cimientos y la base para que volvamos a elegir un gobierno del mismo estilo. Bueno, ya sabe usted, don Carlos, que ya me salió el letrerito acá de los minutos que nos quedan unos 7, 6 minutos. Quisiera hacerte una última pregunta, volviendo al tema pues del manejo del lío de la tierra. Bueno, uno entiende que efectivamente el estilo de Petro, este estilo, ahora como presidente, ha sido el de delegar responsabilidades y delegar representatividad del gobierno a sus funcionarios, lo que de hecho está bien y era lo que se le reclamaba a Gustavo Petro en algún momento. Pero ¿no crees que hay problemas o hay situaciones coyunturales que deberían ser asumidas personalmente por el presidente Gustavo Petro? Por ejemplo, como el tema del Cauca, que por lo menos ahorita ha acaparado la atención de la opinión pública como una especie de termómetro de su gestión. Por ¿Sí? mucho que pues entendemos que Prada y los demás y la misma Francia han estado trabajando y lo han estado tratando de hacer bien, ¿no sería bueno que el presidente asomara sus narices y así sea para saludar y sentar y poner las reglas? Claro, Omar, yo creo que él tiene que estar dando directrices básicas, pero recuerde que en la milicia y en la dirección hay switches, ¿cierto? Hay personas que se ponen a que den la talla, que den la pelea inicialmente, y si no son capaces de hacerlo, básicamente se sacan, vuelven y se cambian, ¿cierto? Yo pienso que inicialmente hay que poner a trabajar a la gente para eso, el dar directrices. Hay una cosa, Omar, que es el censo de la propiedad de tierras en Colombia. No está censado ni siquiera el 90% de las propiedades de tierra. Yo creo que es un principio que hay que hacer, y seguramente se están dando directrices en torno a sacar un censo catastral de la tierra. Me parece que sería un principio para decir quién es el dueño y quién no es el dueño, y cuántas tierras tiene el país, cuántas tiene el Estado y cuántas se pueden repartir. Yo pienso que Petro está dando directrices y va a hablar. Yo pienso que tiene que hablar. Bueno, el tema nos da para mucho más conversas, Carlos. Me ha faltado, como Claro. decíamos la conversa pasada con Juan Pablo, nos va a tocar estarnos contactando más seguido. De todas maneras, quisiera agradecerte pues que hayas aceptado la invitación para tocar este tema. Es una primera aproximación. Públicamente invitarte nuevamente a este espacio de la conversa, que es tu casa también. Y agradecerle pues a las personas que se han conectado, se vayan a conectar o que vayan a ver este video, esta conversa mucho más allá en el tiempo. Decirles pues que una vez terminada la emisión primera en streaming de esta conversa, pues lo vamos a colgar nuevamente en todas las redes sociales de la conversa de fin de semana. Carlos Julio, muchas gracias por estar en la conversa del día de hoy. Y muy amable. Muchas gracias a ti, Omar. Muchas gracias a ti. Y básicamente hay que tener la esperanza de que vamos por el buen camino, Omar. Hay que darle el ánimo a los peleadores y a los luchadores para que continúen con esto. Bueno, a ustedes invitarlos a que sigan siguiendo, perdónenme la redundancia, siguiendo la conversa de fin de semana, se vuelvan nuestros seguidores, se vuelvan nuestros suscriptores, e invitarlos a que se cuiden y que nos veamos de aquí a 8 días si no pasa nada extraño. Recordarles una frase de Juan Pablo, Carlos: no hay que comer entero, hay que masticarla. Hay que comer entero, hay que seguir adelante hay que coger esa campaña, Carlos. Sí, señor. Bueno,
No Ok. les quito más tiempo. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima conversa de fin de semana.